Bienvenidos a la lección 12 que es sobre superficies en el espacio. En especial hablaremos de superficies cuadráticas. Y las superficies cuadráticas son superficies que están denotadas por este tipo de ecuaciones, cual 3x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado más algo x por y, x por z, y por z. Normalmente estos términos no aparece mucho. Significa que el objeto, la superficie cuadrática, el paraboloide o lo que fuera, está rotado cuando aparecen estos términos. Y estos son los términos de un plano, gx más hi más iz. En general trabajaremos con estos términos y estos términos. Entonces, cualquier superficie cuadrática, las superficies cuadráticas son el paraboloide, el elipsoide, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas, el elipticón, el cono elíptico y la silla de montar, que ya la veremos ahora los dibujos. Entonces yo espero que hayan leído el PDF, los 3 ejemplos, y pasamos a revisar algunos dibujos sobre esta lección. Usen GeoGebra cuando es muy útil usar GeoGebra para ver cómo hace la superficie. Y estos son los 6 tipos de superficies cuadráticas. El primer tipo es el elipsoide. Entonces esta es la figura del elipsoide. Es una elipse en el plano YZ. Es una elipse en el plano XY y es una elipse en el plano ZX. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes tiran una traza, por ejemplo, una traza que sea paralela al plano ZX, que sea el plano ZX, ¿cuál es esa traza? Y igual a 0. Y igual a 0 es un plano que corta a la superficie en y igual a 0, y y igual a 0 es simplemente el plano ZX. Entonces, si ustedes hacen un plano cortando, ¿qué queda aquí? Lo que queda es una elipse. Lo que queda en la intersección es una elipse. Entonces, esa elipse que queda aquí, esa elipse que queda aquí al cortar el plano, es la ecuación de una elipse. Entonces, si ustedes aquí hacen y igual a 0, va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, que es la elipse que existe en el plano XZ. Entonces, en el plano XZ, esto es z, esto es x. Entonces, lo que queda es una elipse al cortar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aprendemos de memoria estas cosas o le damos un poquito de razonamiento? Y hay que hacer un poquito de darle razonamiento. Y la forma de darle razonamiento es trabajando con las trazas. Por ejemplo, si en esta superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, bueno, con a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado. Si ustedes cortan con el plano z igual a 0, al cortar sobre el plano z igual a 0, imagínense el corte. El plano z igual a 0 es exactamente el plano XY y el corte que queda es una elipse en el plano XY. De manera que si ustedes ponen z igual a 0, aquí 0 sobre algo es 0, va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esa es la ecuación de una elipse. Entonces esta elipse es la que quedaría al hacer el corte de la traza z igual a 0. Entonces cada vez que ustedes vean una figura, es bueno que sepan que esto, por ejemplo, es un paraboloide elíptico.
Pero lo más interesante es, dada esta ecuación, imagínense que yo corto por z igual a 2. Si yo corto esta figura por z igual a 2, la ecuación que tengo es 2 igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Es decir, la ecuación que yo tengo es que en el plano z igual a 2, lo que queda ahí es una elipse. Una elipse, si divido entre 2, quedará x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, dividiendo entre 2, entonces pongo un 2 aquí. Entonces quedará una elipse aquí, en z igual a 2, quedará una elipse de semieje mayor y menor, es la raíz cuadrada de 2a cuadrado, raíz cuadrada de 2a y raíz cuadrada de 2b. Son los dos semiejes mayores y menores de esta elipse. Y si corto por z igual a 4, pues tengo otra elipse. Y si se dan cuenta, los cortes en z igual a 4 se ven que son elipses. Y si yo corto en el plano, por ejemplo, y igual a 2, el plano es este plano, y igual a 2, lo que queda es una parábola. Lo que queda es una parábola como corte. Entonces, si yo corto aquí en el plano y igual a 2, yo pongo z igual a 2, entonces va a quedar z igual a x cuadrado sobre a cuadrado más 2 al cuadrado sobre b cuadrado, que es un numerito, más un numerito. De manera que queda una parábola en el plano zx. ¿Ven? Esta parábola existe en el plano zx. Perfecto. Entonces, el analizar la figura con las trazas es muy, muy importante. Entonces, para cada figura le ven la traza. Entonces, las ecuaciones que tenemos para cada ecuación, las figuras que tenemos, esta es el elipsoide, esta es el paraboloide elíptico, cuando corta con el eje Z queda una elipse. Cuando corta con el eje Y queda una parábola. Y por eso se llama, me imagino, el paraboloide elíptico. Las trazas, aquí están las trazas con z igual a 0, son elipses, y las trazas con x o y igual a y0 son parábolas. Se llama paraboloide elíptico. Y hay otro que se llama hiperboloide de una hoja. La ecuación es esta, y le pueden dar sentido a esta ecuación si ustedes hacen las trazas. Por ejemplo, si hacen la traza z igual a z0, van a encontrar que la traza es una elipse. Si hacen las trazas x igual a x0, las trazas son hipérbolas. Entonces por eso se llama hiperboloide de una hoja. Y está el hiperboloide de dos hojas, cuyo dibujo es cuyo gráfico es este. Este es el hiperboloide de dos hojas. Y está el cono elíptico, que es el dibujito del cono elíptico. Entonces, y por último está el hiperboloide paraboloide, que es una silla de montar de caballo. Exactamente la superficie es la superficie de una silla de montar de caballo. Aquí la superficie es una parábola y aquí la superficie por debajo es una hipérbola. Y por eso se llama hiperboloide paraboloide. Bueno, vamos a hacer los problemas para practicar esto. Entonces, si les cuesta trabajo recordar esto,
No se preocupen, no tienen que memorizar nada, tienen que hacer el ejercicio de visualizar las trazas. Por ejemplo, si visualizan aquí las trazas, si hago la traza en z igual a 0, en z igual a 0 no puede haber ningún corte. Entonces, si ustedes intentan hacer la traza en z igual a 0, va a quedar que menos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Eso es imposible. Entonces, en z igual a 0 no hay traza. Y si hacemos en z igual a c, en z igual a c va a quedar un punto. Entonces tenemos que hacer, porque z igual a c, esto quedaría z igual a c, quedaría c cuadrado entre c cuadrado, que es 1. Y este 1 pasaría para el otro lado como menos 1. Entonces quedaría menos x cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 0. Entonces tengo que poner una traza que sea z mayor que c. Para z mayor que c, lo que va a quedar es una elipse como traza. Entonces, si hacen el ejercicio de ver las trazas de cada figura, es importante. Vamos a los problemas. Entonces, estos son los 10 problemas propuestos que tenemos que resolver. Primer problema, dice así: describa las superficies y igual a 5. La superficie y igual a 5 es un plano. Es un plano que corta al eje Y en Y igual a 5. Y fíjense que la superficie Y igual a 5 es la superficie 0, 0x más 5y más 0z igual a 0. Igual a 5, más un y igual a 5. Este es el plano y igual a 5. Es decir, que la normal, n, del plano es 0, 1, 0. Y el vector 0, 1, 0 es este vector, el vector j. Entonces el plano y igual a 5 es el conjunto de todos los puntos donde y vale 5 y x y z vale cualquier número, cualquier valor. Este es el plano y igual a 5. ¿Cuál es el plano x igual a 2? X igual a 2 es este plano que corta al eje x en x igual a 2. ¿Y cuál es el plano z igual a 3? Z igual a 3 es el plano que corta al eje z en z igual a 3 y es el conjunto de todos los puntos donde z vale 3 y x, y vale lo que ustedes quieran, un plano infinito. Vamos al segundo problema. El segundo problema dice: describa la superficie y cuadrado más z cuadrado. La superficie y cuadrado más z cuadrado igual a 9, en principio es un círculo de radio 3 en el plano YZ. El plano YZ es este plano de acá. Es este plano, es el plano YZ. Entonces, la superficie de la que están hablando, y cuadrado más z cuadrado, se construye así. Este es el círculo de radio 3. Y la superficie es un cilindro de radio 3 que corre sobre el eje X, porque esto es y cuadrado más z cuadrado igual a 9 para todo X. Es decir, que es el cilindro que corre sobre el eje X. Es todo un cilindro. Entonces vamos a ir sobre el tercer problema, que dice: identifique esta superficie. Bueno, es la ecuación de un elipsoide donde el a cuadrado es 16. Acuérdense que el elipsoide tiene esta ecuación. El a cuadrado es 16, el b cuadrado o el b es 5 y el b es 5 y el a es 4. Así pues, que es un elipsoide, y hagan el ejercicio mental de hacer trazas. Hagan la traza z igual a 0, la traza y igual a 0 y la traza x igual a 0. La traza x igual a 0 corta al elipsoide por el plano YZ y entonces va a quedar una elipse. Hagan el ejercicio y pueden hacer otra traza. Por ejemplo, pueden hacer la traza x igual a b y igual a b medios. Pueden cortar por el plano y igual a b medios.
Y si intentan cortar con el plano y igual a 2b, verán que no hay intersección, porque si y es igual a 2b, es decir, y igual a 2b, como b es igual a 5, 2b igual a 10, entonces aquí va a quedar 10 al cuadrado, que es 100 entre 25, 100 entre 25 es 4, entonces va a quedar 1. Y paso este 4 para el otro lado, 1 menos 4, menos 3. Y va a quedar que la suma de cosas que están al cuadrado positivas son iguales a algo negativo, de manera que eso no es posible, de manera que no hay traza en y igual a 2b. ¿Ok? Tienen que hacer el ejercicio mental de hacer las trazas del elipsoide para diferentes trazas. Las trazas recomendadas son z igual a 0. Ahora fíjense, no se pasen de z igual a c. Para z igual a c, la traza tiene que quedar un punto. Para z igual a c medios, la traza va a quedar una elipse en el plano XY. Y para z igual a 2c, no hay traza. No hay manera de que haya traza, no hay intersección. Entonces, háganlo, solamente escriban aquí z igual a 0 y queda la ecuación z igual a 0. Lo que queda es x cuadrado sobre 4 al cuadrado más y cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. De manera que queda la ecuación de una elipse en el plano XY de semieje menor 4, semieje mayor 5. Si lo hago en z igual a c, c vale 5, de manera que esto es 25, 25 entre 25 es 1, queda x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 25 igual a 0, y queda un punto, porque la suma de los cuadrados no pueden ser 0 a menos que x y y sean 0, de manera que es el punto x, y igual a 0, 25. Y les dejo hacer z igual a c medios, que les debe quedar otra elipse, una elipse con semiejes en el plano XY, una elipse en el plano XY, con semiejes A y B más pequeños que 4 y 5. Háganlo para c igual a c medios, es decir, como c es 5, 5 medios. Bueno, seguimos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, identifique esta superficie cuadrática. Esta superficie cuadrática tiene 2 signos positivos y uno negativo. Y tiene un igual aquí, que es un número, no es igual a 0, es igual a un número. Entonces, cuando tiene 2 signos positivos como esta, es el hiperboloide de una hoja, tiene 2 signos positivos y uno negativo. Sobre el signo negativo está el eje de simetría. Entonces, sobre el signo negativo de aquí, de Y, tiene que estar el eje de simetría de esta misma figura. Luego, esta figura tiene que ser así. Este es el eje Y, X, Z, y tiene que ser un hiperboloide que hace así. ¿Ok? Es un hiperboloide que hace así, pero acostado sobre el eje Y. Entonces, para identificarla, tenemos que dividir todo entre 4 y ponerla acomodada. Vamos a dividir entre 4. Entonces, 16 entre 4 es 4x cuadrado. Menos un cuarto, 1 sobre 2 al cuadrado y cuadrado, más 4z cuadrado igual a 1. Y ahora la reescribimos así, x cuadrado entre un cuarto, más y cuadrado entre 2 al cuadrado,
más z cuadrado entre 1/4 igual a 1. Entonces ahora identificamos, aquí hay un signo menos que es este de aquí, ¿no? Menos. Entonces ahora identificamos el a cuadrado como 1/4, de manera que el a es 1/2. El b cuadrado como 4, de manera que el b es 2. Y el c cuadrado como 1/4, de manera que c es 1/2. Y entonces este es el elipsoide, el hiperboloide de una hoja. Este es el hiperboloide de una hoja que está acostado sobre el eje Y, porque el signo negativo está delante del eje Y. Entonces, con la ayuda de esta ecuación, de esta figura y de algún razonamiento de trazas o de simetría, ustedes pueden identificar esta ecuación. Lo otro que pudieran hacer es la parte fácil, ¿no? Ir a GeoGebra y darle input a esta ecuación y ver qué dibujo sale. Lo podemos hacer. Va a salir algo así, el hiperboloide de una hoja. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, identifique esta ecuación. Entonces, esta superficie cuadrática. Entonces, ¿cómo la identificamos? Es siempre que aparece dos signos negativos, lo que tenemos es un hiperboloide de dos hojas. Entonces, las trazas son hipérbolas. Aquí, esto de aquí es una hipérbola. Estas trazas, cuando haga la traza con x igual a 0, aquí aparece una hipérbola. Entonces, ¿cómo identificamos esta? Y la orientación. Bueno, la orientación, fíjense que para esta traza el signo positivo está sobre el eje de simetría y el signo positivo aquí de la x pues está sobre el eje de simetría. Quiere decir que esta figura es la figura esta misma, pero sobre el eje X, es decir, es una cosa así. A ver si lo puedo dibujar bien. Es sobre el eje X. Hay un... Ok. Bueno. Y está así. Ok. Algo así. Bueno, rotan la figura y la ponen sobre el eje X. Pero hay que escribirla bien. Hay que escribirla como aparece aquí. Entonces, ¿qué hacemos? La escribimos así, x cuadrado dividido entre 1/4 menos y cuadrado dividido entre 1 menos z cuadrado dividido entre 1 igual a 1. Y ahora el a sí vale 1/4, el b vale 1, el a cuadrado vale 1/4, el b cuadrado vale 1 y el c cuadrado vale 1, de manera que el a vale 1/2, el b vale 1 y el c vale 1. Y ahora sí coincide con esta misma ecuación. Menos menos y más. Menos menos y más. Los tenemos aquí, menos menos y un más. Entonces está sobre el eje X. Entonces es esta la figura. Y ya está identificado. Si tienen alguna duda, pues pueden usar GeoGebra para dibujarla. Vamos al siguiente ejemplo. Identifica esta superficie cuadrática. Esta superficie cuadrática primero está igualada a 0. No, ahora ya no está igualado a 1. Y esta superficie cuadrática se parece a este Z. Es un elipsoide paraboloide. Pero fíjense que tenemos que ver en qué orientación está esta figura. Para esta función, z de xy igual a x cuadrado sobre a cuadrado, el eje de simetría está sobre el eje z, que es
en realidad la parte negativa de z. Es decir, si pasen z para el otro lado, aparecerá x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z igual a 0. De manera que la parte negativa es la parte que corresponde al eje de simetría, donde aparece el menos. Entonces aquí el menos aparece en el y. De manera que el paraboloide elíptico es este. El que nos están diciendo es sobre el eje y. Tiene que ser esta figura, lo chequean en GeoGebra, el eje y, x, z, y es esta figura. Es el paraboloide elíptico donde A vale 1, B vale 1 y C vale 1. Ok. Y siempre, y acuérdense que las diferencias ahora es igual a 0, no es igual a 1, la suma esta. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser este de aquí. Identifique la superficie cuadrática. Ahora aparece como un plano. 32x, 36y más 36. Y ahora lo que ustedes tienen que hacer es completar cuadrados. Entonces vamos a completar cuadrados aquí para ver al final qué superficie sale. Completan cuadrados y comparan con la superficie, con las figuras, con las ecuaciones y figuras que les enseñé que están en color amarillo, ¿no? Entonces vamos a completar cuadrado. El 16x cuadrado va con el 32x, saco factor común a 16 y va a quedar x cuadrado menos 2x. Completo solamente este cuadrado, ustedes completan el y el z, no hace falta completarlo. Entonces aquí escribiré 16 veces x cuadrado menos 2 por 1 por x. 2 por 1 por x seguro que es 2x. Entonces ahora completo el cuadrado escribiendo 16 veces, fíjate, x menos 1 al cuadrado, porque x menos 1 al cuadrado producirá x cuadrado menos 2 veces x por 1, menos 2 veces x por 1, pero también producirá más 1 al cuadrado. Entonces lo resto, menos 1. Entonces, el completar el cuadrado de estos dos factores es escribir esto de esta manera, x menos 1 al cuadrado menos 1. Si completan los cuadrados para esta expresión, va a quedar esto. Y si avanzan un poquitito más y lo escriben de manera resumida, va a quedar de esta manera. Dividen ahora entre 16. Fíjense que los factores menos 16 pasan para el otro lado, menos 16 y menos 36 pasan para el otro lado como más 36, y el menos 16 pues debe de aparecer como más 16 en el otro lado, ¿no? Al final esto queda 16 en este lado, dividimos todo entre 16, entonces va a quedar esta ecuación igual a 1, y esto ya se parece a la ecuación de un elipsoide, pero es un elipsoide centrado en x igual a 1, y igual a 2. Entonces, conclusión, la ecuación que nos presentaron es elipsoide centrado en x igual a 1, x0 igual a 1, y0 igual a 2, z0 igual a 0. Y con eso descubrimos, completando el cuadrado, de qué superficie cuadrática se trata esta. Vamos al siguiente. El siguiente es un poquito lo mismo, lo que pasa que ahora completamos cuadrados también, pero vamos a encontrar otra superficie. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo, es completar cuadrados. Entonces tengo el 9x cuadrado y voy a completarlo con el 54x. Entonces, si completo 9x cuadrado con el 54x, saco factor común a 9, va a quedar x cuadrado menos 6x. Y 6x es el doble del primero, por eso el doble de 3, ¿no?
2 por 3 es 6. Entonces, esto se puede completar el cuadrado como x menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado produce x cuadrado, produce un 6x, el doble del primero por el segundo, pero produce también un 9. Entonces le resto el 9. Entonces, esto, y déjenme poner el paréntesis aquí. Ok, entonces, lo mismo hago para y, lo mismo hago para la z. Paso los términos 81, 9 por 9, 81. Paso el término 4 para el otro lado y me va a quedar 0 aquí a este lado. Entonces, cuando queda 0 ya no es un elipsoide, ya es o un elíptic paraboloide o un elipticón o un elipticón. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo trabajamos un poquito más y tenemos 2 positivos y un negativo. Y esto es igual a 0. ¿Qué será esto? Bueno, pues nos vamos a nuestras figuras y localizamos una ecuación como esta. Y la ecuación que localizamos es un elipticón. Y este elipticón tiene 2 positivos y un negativo si lo miran acá. Así que el elipticón este es el mismo que este. Lo que pasa que no, este está centrado en 0, 0, 0. Y este está centrado en el punto 1/3, en el punto 3, 2, 3. Este está centrado en el punto 3, 2, 3. O sea, que tienen que mover este origen al punto 3, 2, 3, que significa moverlo 3 unidades en el eje X, 2 unidades en el eje Y. Y ahora suben la figura, bajan la figura 3 unidades. Entonces va a quedar el elíptico dibujado aquí abajo, con este punto aquí abajo. Ok. En el problema 9 nos piden, dada la curva z cuadrado igual a 4y, z cuadrado igual a 4y, z igual a más raíz cuadrada de 4y o menos raíz cuadrada de 4y. De manera que es esta curvita de acá más raíz cuadrada de 4y o menos raíz cuadrada de 4y. Entonces, ustedes agarran la curva z igual a más 2 raíz cuadrada de y la rotan sobre el eje y. Y cuando la rotan, lo que sale es un paraboloide orientado en la dirección del eje y. Y lo que está pidiendo el problema es cuál es la ecuación de ese paraboloide. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense que el rotar significa crear una ecuación en el plano XZ. En el plano XZ se crea una ecuación, fíjense que esto es paralelo al plano XZ, que es x cuadrado más z cuadrado. Muy bien, esta es la ecuación de este círculo, es x cuadrado más z cuadrado, pero es igual ¿a qué? Al radio al cuadrado. Pero el radio al cuadrado es z al cuadrado, pero z al cuadrado es 4y. Entonces la ecuación que están pidiendo es x cuadrado más z cuadrado igual a 4y, es la ecuación de este paraboloide. Y eso resuelve el problema. Vamos al siguiente problema. En este problema ahora tenemos la línea z igual a 2y, de manera que es una línea z en el plano ZY que nosotros giramos sobre el eje Z. Y cuando giramos sobre el eje Z se genera sobre el eje Z, se genera un cono elíptico. ¿Y cuál es la ecuación de ese cono? Eso es lo que están pidiendo. Entonces hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes. Aquí hay un círculo y el círculo está en el plano, este círculo está en el plano XY. Entonces la ecuación de ese círculo es x cuadrado más y cuadrado
igual a r al cuadrado. Pero r al cuadrado es este radio al cuadrado y este radio al cuadrado es y. Y y vale z medios, igual a z medios al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que nos están pidiendo, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado sobre 4. Y este es el cono. Si ven en el listado de ecuaciones, entonces si vemos en el listado de ecuaciones, este es elíptico con x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado. Es un elíptico, ¿ok? Donde a es 1, b es 1, c es 2. De acuerdo. Entonces esta hoja, si la quieren para el examen, a mí no me importa, para que no tengan que memorizar nada, pero trabajen con las trazas. Háganle trazas a cada figura para ver la función que sale y le dan sentido a cada una de las ecuaciones. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de ayuda.